Buenos días. Mi nombre es Inmaculada Figueroa, soy la subdirectora general de Consorcios, Organismos e Infraestructuras Científicas Internacionales en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y tengo el honor de ser durante este periodo la delegada en nombre del Ministerio en el Consejo del CERN. La delegación en el CERN la compartimos con nuestros colegas de la representación permanente ante los organismos internacionales en Ginebra del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación, Unión Europea y Cooperación. Y agradecemos enormemente que estéis aquí con nosotros, si bien ellos no han podido desplazarse hasta aquí desde Ginebra. Os agradecemos enormemente a todos que estéis aquí con nosotros hoy en un día de celebración en el que celebramos el 70 aniversario del CERN en España. Es una ocasión para estar muy felices porque España ha sido importante y ha contribuido importantemente a la actividad del CERN durante estos años. También el CERN ha supuesto para nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación un motor importante en la internacionalización y en la promoción de nuestro sistema. Y todo eso yo creo que merece la pena destacarse hoy. Y vamos a tener ocasión en las diferentes sesiones que tenemos adelante durante toda la jornada de ponerlo de manifiesto. Vamos a tener ocasión de hablar de historia, de nuestro pasado, de cuál ha sido nuestra historia desde la adhesión de España al organismo, también de presente, dónde estamos, cuál es la actividad que se está realizando ahora mismo en el CERN y sobre todo también hablar de futuro. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en el organismo y en los que España quiere jugar un papel relevante, como lo hemos estado jugando durante todo este tiempo? Sin más dilación, porque tenemos una jornada larga, me gustaría comenzar esta ceremonia de apertura invitando a nuestros anfitriones a tomar posesión de este escenario y por ello invito a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doña Eloísa del Pino, a tomar la palabra. Eloísa, por favor. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy feliz de verles aquí en esta fecha tan señalada. Querido secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, querida amiga personal también, Eva Granado, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, querida compañera Eva Ortega, que es la secretaria general de Investigación, como sabéis, querida compañera de iniciativa, Yolanda Benito, la directora del CIEMAT, querida Izaskun Lacunza, directora general de la FECIT, representantes del CERN, nos acompaña el director de Finanzas y Recursos Humanos, que es muy importante en todas las instituciones. Bienvenue, Rafael Bello, la jefa del Departamento de Infraestructuras, Mar Capeans, y el jefe del Departamento de Tecnologías, nuestro querido José Miguel, que no sé dónde, no le veo. José Miguel Jiménez. Lo primero, por supuesto, felicitar al CERN porque no todos los días se cumplen 70 años. Quisiera felicitar también a los países, a las organizaciones científicas, a los científicos, a los gestores de esta experiencia o experimento de cooperación internacional que trata de responder una de las preguntas elementales y a la vez más complejas de la humanidad, que tiene que ver con cómo funciona y cómo se forma el universo. España ha tenido un papel muy importante en esta institución y en sus experimentos, y estoy segura que a ello se va a referir el secretario de Estado. Yo me centraré más en el papel del CSIC. Ahora mismo, de los 462 investigadores españoles, 163 de esos investigadores e investigadoras pertenecen al CSIC, y al menos he contado 6 institutos del CSIC que tienen una participación directa: el de Física Corpuscular, el Instituto de Física de Cantabria, el Instituto de Física Teórica, el Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla, el de Microelectrónica de Barcelona y el de Estructura de la Materia, ¿no? Y seguramente que muchos investigadores e investigadoras tienen un gran papel ahí. Hace 10 meses visité el CERN. De todas las infraestructuras e instalaciones científicas, probablemente es la que me hizo sentirme más pequeña, no solo por el tamaño de las infraestructuras en sí,
sino también por el tamaño de las preguntas de investigación y por el tamaño de los científicos y de las científicas que me acompañaron en esa visita y que veo a muchos de ellos aquí sentados y sentadas, ¿no? Fue una experiencia maravillosa que desde luego quedará para siempre en mí. Como sabéis, el CERN alberga el Gran Colisionador de Hadrones y nosotros participamos, que fue fundamental en el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 12 y en confirmar parte esencial del modelo estándar. Y nosotros participamos en un número muy importante de experimentos que estuvimos revisando cuando estuvimos visitando el CERN, ¿no? Estuvimos viendo Atlas, por ejemplo, estuvimos viendo Isolde, el CMS, los fotones oscuros, el telescopio CASS, etcétera, vimos todos ellos. También me sorprendió mucho, no todos los vinculados exactamente a todas esas infraestructuras, sino a otros experimentos que están relacionados con el diseño de terapias y infraestructuras y tecnología del diagnóstico del cáncer, y así como otras aplicaciones industriales de nuevos materiales en distintas áreas científicas. En mi visita a otros de los institutos, de los 124 institutos del CSIC, que como sabéis se dedican a todas las áreas del conocimiento humano, también sabéis que hemos participado en el diseño y en la fabricación de parte del instrumental que se utiliza en los detectores. España ha tenido un fuerte retorno industrial. El CSIC ha participado también, ha recibido financiación del Gobierno de España a través del PRTR para contribuir al CERN, 5 millones de euros en los últimos años o en el último año. Y quisiera destacar hoy, aquí, dedicarme un poco de espacio de tiempo a hablar de las mujeres científicas españolas que participan y que han tenido un papel muy relevante en un área que, como sabéis, es muy deficitaria todavía en mujeres. Por ejemplo, quisiera mencionar a Belén Gabela, que fue miembro del Comité de Política Científica del CERN hasta el año 19, a Pilar Hernández, miembro del Comité de Política Científica en el 20 y actualmente vicepresidenta, a María José Costa, que no la veo por aquí, pero que seguramente… a María José García, que también está por ahí y que fue la que me animó muchas veces en la cafetería del CSIC a que teníamos que hacer este viaje, que fue directora científica de Isolde entre el 12 y el 15. Y también quisiera recordar a Teresa Rodrigo, que ya no está con nosotros, ¿no? Teresa fue miembro del Comité de Política Científica del CERN entre el 12 y el 17. Grandes compañeras, grandísimas mujeres y más grandes científicas todavía, que han tenido un papel fundamental en esta institución, en el CERN y también en el CSIC. ¿Qué estamos haciendo? Pues en el CSIC estamos tratando de dar respuesta a varios temas que a veces parecen menores, pero no lo son, que tienen que ver con la logística de la institución y también con el apoyo científico a la institución. Estamos apoyando a las estancias de larga duración, por ejemplo. Estamos tratando de retener y atraer talento ingeniero y técnico con plazas específicas. Estamos también tratando en el CSIC de facilitar la contratación para tener lazos más estrechos con el CERN de investigadores extranjeros. Hemos desarrollado un programa propio de doctorado y postdoctoral y, desde luego, también estamos intentando estrechar lazos de colaboración con nuestro ministerio, obviamente, y con los organismos de nuestro nuevo ministerio, con el CIEMAT o con la Agencia Española de Cooperación y también con la Agencia Estatal de Cooperación. No quiero alargarme más porque hay mucha gente que tendrá cosas muy interesantes que decir y también las personas que nos van a acompañar en la mesa redonda, pero sí quisiera, estos días he estado leyendo algunas cosas sobre el CERN y también una entrevista de Teresa Rodrigo en La Vanguardia. Me gustaría acabar precisamente con una de sus frases, ¿no? Decía: el gran descubrimiento de la física en este siglo, refiriéndose al bosón de Higgs, y nos da moral a todos los 4.000 científicos que participamos en este experimento, 4.000 científicos y científicas que participaron en este experimento del bosón, de todas las disciplinas, todas las naciones, todas las razas, todas las religiones, confabulados por amor a la ciencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta, por tus cálidas palabras y por estar siempre disponible para acogernos en tu casa. A continuación, doy la palabra a la directora general del CIEMAT, Yolanda Benito, que ha sido coorganizador de este evento junto con el CSIC, que el CIEMAT coorganiza junto con el CSIC el evento. Buenos días, queridos compañeros, amigos, autoridades. No voy a nombrar a todos porque ya lo ha hecho Eloísa. Para mí, como representante del CIEMAT, es verdaderamente un placer y un honor estar aquí en esta celebración del 70 aniversario. Y como yo partiría lanzando un mensaje, y es que la relación o la colaboración entre el CIEMAT y el CER es un claro ejemplo de éxito. Y como estamos de aniversario, pues creo que toca hacer un poco de repaso de la historia, ¿no? Empezando por los orígenes, voy a hacer un poco el repaso de la historia del CIEMAT con el CER. No me atrevo a usurpar los papeles de otras instituciones. Bueno, pues el CIEMAT empezó a colaborar con el CER incluso antes de que España se adhiriese por segunda vez a la institución. Y colaboró inicialmente pues, en la construcción de un detector de gran tamaño, que además tuvimos el honor pues, de contraer mecánicamente y de equipar electrónicamente en los talleres y en los laboratorios del CIEMAT. Por otro lado, en aquellos años el CIEMAT tuvo un papel también muy importante en cuanto a la dinamización de los grupos de física de partículas nacionales que llevaron de alguna manera a que España volviera a formar parte de la estructura del CER. Y en la actualidad, ¿qué es el CER para el CIEMAT? Pues el CER para el CIEMAT es nuestro gran laboratorio. Es donde somos capaces de probar y de testar pues todos los diseños y todos los desarrollos tecnológicos y científicos que podemos idear dentro del CIEMAT. Y como digo, haciendo un poco de historia de nuestra colaboración, pues en los años 80 y 90 esta colaboración empezó con la participación del CIEMAT en determinados proyectos del CER, fundamentalmente en tema de física de partículas. En los años 2000, y a medida que se empezaron a desarrollar proyectos más importantes en el CER, como el LHC, pues el CIEMAT intensificó esta participación y contribuyó a la construcción de detectores y de sistemas de análisis. Y desde el año 2010 hasta el presente, pues esta colaboración ha seguido creciendo y trabajamos en aspectos claves en el desarrollo de nuevas tecnologías, y esta relación yo creo que a día de hoy es dinámica y que realmente interesante para CIEMAT y creo que también para el CER. Me gustaría ilustrar de algunas maneras cuál es la importancia que esta relación, que digo es un caso de éxito para nosotros, pues ha tenido. El primero de los aspectos que quiero incidir es en el avance en la física de partículas y también en la física nuclear, ¿no? Bueno, la física de partículas para el CER es fundamental y, entre otros muchos hallazgos, pues el descubrimiento del bosón de Higgs, que saldrá aquí hoy muchísimas veces, pues bueno, investigadores del CIEMAT participaron en este descubrimiento, ¿no? Actualmente trabajamos en la mejora del detector CMS y también estamos ya trabajando en ver qué tipo de resultados podemos esperar en los futuros aceleradores, los FCCs. Y en el campo de la física nuclear, pues nuestra colaboración ha permitido que nuestros investigadores a día de hoy sean referentes mundiales en las medidas neutrónicas para tecnología nuclear, pero también para astrofísica nuclear y para aplicaciones médicas. Otro de los aspectos importantes pues, tiene que ver con la tecnología y el desarrollo. El CER es claramente uno de los centros donde se desarrollan tecnologías más avanzadas de aceleradores de partículas y detectores y en computación. Y el CIEMAT, de la mano del CER, pues nos ha permitido que a día de hoy seamos uno de los actores relevantes en este campo y estemos involucrados en la hoja de ruta para ver cuáles son las actividades en temas de aceleradores en los próximos años, ¿no? También otro de los aspectos importantes es que nuestra colaboración con el CER nos ha permitido tener proyectos y experimentos conjuntos, ¿no? Como es el LHC, ya conocido por todos, y que hacen que el CIEMAT esté a la vanguardia en muchos temas, los temas relacionados con estos de física de partículas.
Otro de los aspectos que creo que es fundamental son la capacitación y la formación, el desarrollo de talento. Nuestra colaboración con el CER hace que nuestros investigadores puedan acceder a una formación de primer nivel, que desde luego enriquece profesionalmente y fomenta nuevas vocaciones, ¿no?, en campos avanzados de la física. Otro de los aspectos que querría también destacar es el impacto en la sociedad. La ciencia tiene que tener impacto en la sociedad y creo que muchas de las tecnologías que el CER desarrolla tiene las aplicaciones que quizá la población no ve tan cercana, pero tiene otras muchas aplicaciones, como es en imagen médica y en temas de computación, que son mucho más cercanos a la población. Y finalmente, otro de los aspectos es la colaboración internacional. Nuestra relación con el CER nos ha permitido generar redes globales, trabajar de manera integrada con los mejores, y eso hace posicionar, como digo, de forma pues muy en primer nivel al CIEMAT, ¿no? Y para terminar, pues me gustaría decir que la relación entre el CER y el CIEMAT es un claro ejemplo de cómo la colaboración internacional nos puede hacer avanzar en ciencia y en tecnología, ¿no?, logrando importantes retos que de otra manera probablemente no fuéramos capaces de lograr. También me gustaría que hoy es un día en el que querría rendir un homenaje a todas aquellas personas que durante estos 70 años, desde el CIEMAT y desde el resto de las instituciones, pues nos han llevado aquí, han hecho que realmente España colabore activamente con el CER, y creo que es un buen momento de este reconocimiento para todas esas personas. Y finalmente querría decir que la curiosidad insaciable de los investigadores y el espíritu colaborativo que han caracterizado al CER y a las instituciones españolas creo que son la base sobre la cual construiremos los próximos capítulos de nuestra historia científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, directora. Es impresionante ver la cantidad, lo exitoso de la colaboración de CIEMAT con el CERN, que entiendo es el caso de muchas de vuestras instituciones también con el CERN. A continuación, damos paso a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, doña Eva María Granados, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchas gracias, Inmaculada. Buenos días a todos y a todas. En estas primeras palabras, ¿no?, que lanzamos las diferentes instituciones que estamos aquí presentes, Eloísa y Yolanda nos explicaban esas aportaciones. A mí me toca hacerlo desde la parte de acción exterior, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que también ponemos nuestro granito de arena para que el CERN sea pues la realidad y la potencialidad que es en estos momentos. Le comentaba a Eloísa, con la que ella decía nos une una gran amistad, que la importancia, ¿no?, que tiene esta imagen y la potencia. Yo creo que debo ser la única de toda la sala que no ha estado todavía, algo que Santiago, los compañeros de la Dirección de Ciencias de la Agencia de Cooperación tenemos que solventar y estar por allí y conocer las instalaciones directamente. Los que no somos científicos vemos el CERN como un espacio, no solamente el laboratorio físico más grande del mundo, sino como un espacio de grandes contrastes, ¿no?, porque la amplitud, lo grande que es ese anillo, ¿no?, esos kilómetros, y después las partículas subatómicas que corren por allí y la velocidad a la que chocan. Entenderéis que es una intervención desde una ignorante de la ciencia, de muchos aspectos de la ciencia, pero conocer la instalación y poder conmemorar hoy esos 70 años, pues la verdad es que es un honor para mí, en nombre del Ministerio de Exteriores, pues tomar la palabra en este acto conmemorativo de este 70 aniversario del CERN, que constituye además la antesala, ¿no?, del acto grande, el de las autoridades de más alto nivel, que tendrá lugar en el propio CERN el próximo 1 de octubre.
Yo creo que la divulgación científica que hacemos en nuestro país, que yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años, hace que lo del bosón de Higgs, los neutrinos, ¿no? Todas estas palabras que son muy técnicas y la verdad es que trascendentes, pues formen parte también del día a día y del vocabulario de los españoles y las españolas. Os decía que a mí me toca explicar brevemente lo que hacemos, nuestro granito de arena, pues nuestro ministerio y en particular la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene una larga trayectoria de apoyo y de internacionalización a la ciencia en todas sus dimensiones. Y coordinamos, querido secretario de Estado, querido Juan Cruz, con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, una acción exterior que se despliega en una doble dirección. Por un lado está la diplomacia, que está puesta al servicio de la ciencia y de los científicos y las científicas, y de una ciencia, la española, que contribuye cada vez más a lograr que los objetivos de nuestra diplomacia y de la cooperación internacional. Contamos por ello, lo sabéis, con una amplia red, una sólida red de embajadas que no solo canalizan nuestros esfuerzos, sino que proactivamente ponen todo el capital humano de nuestros diplomáticos, nuestras diplomáticas y expertos en cooperación a disposición de la mayor y mejor internacionalización de nuestra ciencia para ampliar las redes de conocimiento de nuestra comunidad científica en todos los países. A mí hoy me gustaría aquí pues trasladaros que nos sentimos especialmente orgullosos de haber impulsado en los últimos años y hemos acompañado activamente la creación de la red de 22 asociaciones de científicos e investigadores españoles en el extranjero. Fundamental no solo para nuestras comunidades científicas en el exterior, sino también para la difusión de nuestra excelencia científica en todo el mundo. Así que es una satisfacción constatar que los grandes esfuerzos desplegados para reforzar la coordinación entre la diplomacia científica, en particular con el Ministerio de Ciencia y Universidades, han ofrecido frutos concretos. El cada vez más amplio programa de actividades de diplomacia científica, tecnológica y de innovación lo tenemos muy alineado con el programa, con el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, y las embajadas refuerzan y multiplican de manera creciente las sinergias con nuestros organismos públicos de investigación para esa visión más estratégica al servicio de la acción exterior de la que la ciencia es y debe ser parte sustancial. Eloísa comentaba antes, tenemos un convenio de colaboración, un protocolo general de actuación firmado entre la agencia y el CSIC, lo hicimos el año pasado y por ello es especial para mí, es un placer estar aquí en tu sede, también junto con el resto de contrapartes ya habituales en nuestra programación de diplomacia científica. El Ministerio colabora con CIEMAT, con el CEDETIC, con FECIT, con los que más de 80 embajadas han venido realizando más de 200 actividades. Yo creo también que es un buen momento de resaltarlo. Son 80 embajadas que están trabajando con todos vosotros en actividades tan variadas como Mujer y Ciencia, Sostenibilidad Medioambiental, Transición Energética y Ciencia Abierta. Y todas estas actividades desde una perspectiva integral y siempre con los objetivos de la Agenda 2030. El CERN nos ofrece un ejemplo único de trabajo sólido y coordinado en el ámbito científico internacional. La Organización Europea para la Investigación Nuclear es desde su fundación en 1954 uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Un modelo de éxito en aunar esfuerzos científicos internacionales en los que sus 24 Estados miembros privilegian el consenso de ciencia abierta y ciencia para la paz. La contribución de España es fundamental, lo sabéis todos mejor que yo, quinto contribuyente con un 7% de su presupuesto, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Y también creo que cabe remarcar que tras el lapso de la pandemia, los elevados retornos en torno al 120% son mérito del punto focal del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial en las instalaciones del CERN y de la coordinación interministerial desarrollada desde nuestra embajada en Berna y nuestra misión en Ginebra, que han permitido la participación de centenares de empresas y científicos españoles. Voy acabando. En la línea y comprometidas con el lema del 70 aniversario del CERN, eso de llevar más allá las fronteras de la ciencia, avanzar en ciencia y tecnología y una ciencia sin fronteras y una ciencia para todas,
Vamos a seguir trabajando para defender coordinadamente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades nuestros intereses nacionales, a la vez que seguimos abordando conjuntamente los desafíos del CERN a través de la contribución de nuestros expertos a los diversos proyectos en marcha. Y vamos a seguir trabajando, como en este acto, para poner en valor y difundir los logros del CERN entre la sociedad en general y, en particular, entre los jóvenes para la promoción y la atracción de nuevo talento científico. Y hablaba, y acabo, antes del retorno para la empresa y la comunidad científica, lo comentaba antes también Yolanda, pero el mayor retorno de todos estos esfuerzos es sin duda para la sociedad y para las generaciones futuras que se beneficiarán de los avances en materia de física de partículas y sus aplicaciones prácticas en las que hoy están ustedes trabajando. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, secretaria de Estado. Muchísimas gracias, Carmen. Como bien has dicho, el trabajo que hacemos en el CERN es una experiencia única de colaboración entre nuestros dos ministerios, una colaboración continua y exitosa que nos lleva a promover la ciencia y la tecnología en el CERN, la ciencia y la tecnología española en el CERN. Y en eso quiero también destacar mención expresa, que es en Ginebra, pero es también en Madrid. Y es un trabajo importante que hacemos con la Agencia de Cooperación y os agradezco enormemente el trabajo que hacéis para poder llevarlo adelante. Ahora quiero invitar, y me hace muy feliz invitar al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, don Juan Cruz y Gudosa. Por favor, Juan. Buenos días a todas, a todos. También voy a evitar el largo relato de autoridades, solamente agradeceros a los compañeros, a las compañeras científicos y científicas y a las autoridades que están aquí la asistencia. Estar aquí es un poco impresionante cuando procedes del mundo de la ciencia, entonces no sé si voy a poder bascular mi pequeña locución entre la parte más, si me permitís, política y la parte más científica. Pero sí que quería dar las gracias específicamente a Eloísa y a Yolanda, que son las anfitrionas que nos acogen aquí en este 70 aniversario del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, que probablemente sea el laboratorio más importante del mundo en satisfacer diferentes ambiciones que tenemos como sociedad y como científicos. Sobre todo, nos interesa saber cómo es el universo y cómo está hecho, pero también nos interesa saber cómo hacer esto para que la ciencia sea el instrumento más potente de la transformación de la sociedad. También es un elemento de cohesión. Eva estaba hablando antes la secretaria de Estado estaba hablando antes de cómo el CERN es un ejemplo de colaboración nacional e internacional. Yo creo que es evidente que este es un tema que nos ocupa. Es un éxito internacional la historia del CERN por muchas razones, pero además es una razón que nos llena de orgullo aquí, estamos aquí, porque está escrito también con tinta española, tinta de talento científico e innovador de nuestro país. España es miembro de pleno derecho del CERN desde el año 83. En los primeros años de democracia fue cuando se retomó probablemente el impulso mayor de la ciencia en este país para hacerle protagonista de nuestra sociedad con muchas cosas, pero también con leyes. Las leyes, la primera ley de la ciencia es del año 86, la segunda del 2011, la tercera del 2022. No necesito deciros qué tipo de gobiernos había cuando estaban esas leyes. Creemos en la ciencia, creemos en el poder transformador de la ciencia. Sin embargo, hay que recordar, que lo han mencionado también antes, que España entró en el CERN antes, entró en el año 61. Y se salió en el 69 con un gobierno franquista que decidió que esto no era tan importante. Yo creo que es importante, muy importante, estar aquí, porque esa salida del gobierno de España, de la generación del CERN, supuso que mucha gente empezara a emigrar. Talento que se iba, talento que se fue a París, que se fue a Estados Unidos o al propio CERN. En definitiva, como en tantas otras cosas, pues empezamos un poquito tarde, pero es cierto que empezamos con muchísimas ganas y es necesario reconocer
algunos papeles importantes. Yolanda lo mencionaba antes. Quiero volver a centralizar un poco en poner una especie de ejemplo y de homenaje, ¿no? Yo creo que en los 80 hubo mucho esfuerzo por parte de la comunidad científica española, se crearon departamentos en universidades, se fomentaron estudios específicos, pero quería resaltar el papel que jugó en aquel momento un científico español que se llama José Antonio Rubio, joven, que falleció lamentablemente, y quiero rendir homenaje porque fue probablemente el que más avanzó en este tema. Queremos también, además, celebrar todo lo que España aporta al CERN y todo lo que el CERN nos aporta a nosotros. Y creo que es importante centralizarlo en tres aspectos o en tres epígrafes, si me permitís. Por un lado, España ha aportado talento y conocimiento. Desde todos los que estáis aquí, universidades, centros de investigación, Eloisa ha relatado la cantidad de gente que está en el CSIC trabajando, Yolanda también. Nuestros científicos y científicas, desde luego, los ingenieros, las ingenieras, han contribuido a los experimentos más relevantes del CERN. Hemos hablado, y se ha mencionado aquí ya, el bosón de Higgs, o probablemente también todo lo que viene, que también coincido con Eva en lo de que no sabemos lo que va a llegar después, pero desde luego toda la computación de alto rendimiento también tiene mucho que ver con esto. También España ha aportado innovación, que a veces se nos olvida, ¿no? Las empresas españolas han contribuido a la producción de a la producción de varios aspectos. Por ejemplo, los sistemas de criogenia, la superconducción, todo esto que además se ha vehiculizado a través de empresas, tiene un retorno económico y una experiencia que es tangible e intangible, pero que nos ha aportado muchísimo. Y también España ha aportado recursos económicos. Somos el quinto país, como se ha dicho antes, que más contribuye al CERN. En el año 2024, la contribución de España ha sido de 90 millones de euros, lo cual, como decía antes la secretaria de Estado, es el 7%. Además, desde la Agencia Estatal de Investigación, solamente entre el año 21 y el 23 se han destinado una cantidad adicional de 18 millones de euros, que se suma a los cerca de 13 millones de euros que hemos aportado a través del mecanismo de recuperación y resiliencia. Toda esta inversión, sin embargo, tiene un retorno en forma de progreso, en forma de oportunidades y en forma de bienestar para nuestra sociedad, para nuestros conciudadanos. Las empresas españolas que han colaborado con proyectos del CERN lo han hecho a través de 500 contratos, más de 500 contratos, con una valoración estimada de unos 150 millones de euros. Esto se traduce de verdad en que nuestro tejido industrial se hace más atractivo para el talento más joven, se hace más competitivo, más tecnológico y, sobre todo, aplicamos y estamos cerca de conseguir que todo el desarrollo científico se transfiera de una forma eficiente y contribuya al progreso social de una forma mucho más rápida. Nosotros, además, y esta es la parte fundamental, creo que lo que más recibimos también del CERN y de nuestra colaboración con el CERN es precisamente que estamos nutriendo, engordando, mejorando nuestra base científica y tecnológica. Cada año decenas de personas, de estudiantes, de jóvenes investigadoras, investigadores, se forman en el CERN. Hay un intercambio de conocimiento fluido en ambas direcciones que nos ha permitido desarrollar claramente áreas temáticas específicamente que son probablemente las más transformadoras que tengamos ahora mismo en nuestra cabeza: física teórica, computación e ingeniería avanzada. En conclusión, yo creo que esta colaboración nos convierte de verdad en un país más valioso, un país más próspero, un país más justo, que sabe que su futuro pasa por la ciencia. Por eso este Gobierno está apostando por la ciencia. Quiero recordar, por poner un ejemplo, que el año pasado, corrígeme, Eloisa, si lo digo mal, cerca de 1.000 personas se incorporaron al CSIC con trabajos permanentes. Nunca ha habido jamás una incorporación de ese calibre al tejido científico de este país. Creo que es importante que lo digamos a los cuatro vientos. Yo creo que tenemos que, además, unir nuestras voces para reivindicar todavía un peso mayor y más específico en el CERN. En los próximos meses, como sabéis, el CERN renovará sus órganos de gobierno y de gestión y redefinirá la estrategia. Nosotros, desde el Ministerio, estamos trabajando por tener una mayor representación institucional, pero también quería animaros a todos los científicos y científicas que estéis aquí a que toméis un papel protagonista en la definición estratégica y temática. De verdad, tenemos que ser valientes, tenemos que ser decisivos. Tenemos que trabajar juntos, influir y liderar los retos que tiene el CERN por delante en las próximas décadas. Que esos retos no son ni más ni menos que los retos que tiene la humanidad.
porque lo hicimos, porque lo haremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario de Estado. Con esto concluimos la parte de discursos institucionales y vamos a dar paso directamente a lo que es el discurso de apertura. Para ello contamos con representación de la dirección del CER. Rafael Velo, que es el director de Finanzas y Recursos Humanos del CER, nos va a presentar en este momento del aniversario del CER cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, pero también cuáles son las perspectivas futuras a las que nos enfrentamos, las que queremos abordar en el futuro. Por favor, Rafael. Gracias, Inmaculada. First of all, sorry not to be able to speak in Spanish today. I'm very apologetic for this, but I hope that it will be fine for everybody. So, first of all, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, I'm very happy and honored to be here today with you to celebrate the 70th anniversary of CERN and, I would say, the outstanding contribution of Spain to this unique institution. Let me first thank the different ministries represented here, of course, Ministries of Science, Innovation and Universities, but also the Ministry of Foreign Affairs, as well as all the related events and bodies, including the CIEMAT and the CSIC, which has the pleasure to honor us today and hosting the ceremony in this magnificent building. So, indeed, I was saying that Spain has a very profound and special relationship with CERN, as we know, because partly of the history, but also because of the resilience of its founding fathers, I would say. Now, it has become an inseparable pair, CERN and Spain together, which was not obvious. It seems that the relationship between CERN and Spain looks like a love story with sometimes a turbulent phase, but eventually will reach a balance point where everybody can find its place and create together superb accomplishments. So this is really, for me, the definition of a love story. As you know, CERN was founded in 1954, just after in the aftermath of the Second World War, in the very difficult times. It was created thanks to visionary scientists and politicians who thought, first of all, that we should re-establish science in Europe, which was not obvious at that time. And the second, that we have also to look for fostering peaceful collaboration between European countries. And at that time, it was not obvious. Even sometimes today, it's not obvious still, but at that time, it was really not easy. And as we know, Spain joined eventually in 61 and then 83, but this movement, this difficult movement at that time, is really for me the best proof that Spanish supporters of CERN were very resilient and supported also by their politicians. And for me, this is, I would say, a perfect proof of the commitment of all the Spanish community at CERN. Today, CERN looks relatively different from what it looks in 54. We have now 24 member states, including the recent new one, Estonia, and 10 associate member states, recently welcoming Brazil, for example. So we can see that beyond Europe, there is also the rest of the world as well, part of the game. And gathers a community of more than 17,000 people coming from 110 nationalities, so quite impressive in terms of diversity. And I would say the summary of the success of CERN is that CERN became the world leader in its discipline, the particle physics, and related technologies. I underline and related technologies. We will come back later on this. Now, I will come back on the main missions of CERN. The first primary missions of CERN is research in particle physics. It's obvious, but it doesn't go without any difficulty and challenges. Discoveries at CERN over the decades
have been made possible through a very extraordinary complex of facilities, technical, industrial facilities. And this is quite unique in the international world. Of course, the Large Hadron Collider is the flagship, the last flagship infrastructure, which will, by the way, will be upgraded quite significantly in the coming years. And we are now also looking for another generation of flagship project, on which I will come back later on. And we are studying different options on which we could build this new flagship in the 2040s, running, operating until the 2080s or 90s. So I will have not the honor to celebrate the 200th anniversary of CERN in that time, but anyway, it gives you the scale of the history. The second pillar of, I would say, performing excellent science is the driver of innovation. Innovation because for delivering its mission, its scientific mission, we have really to develop very, very specific instruments, very complicated techniques, such as, of course, particle accelerators, particle detectors, and computing infrastructure. When I put these three concepts of detector, accelerator, and computing, it gathers a lot of sub-technologies which are very, very complex, and I'm sure that my colleagues will come back later on this topic. And we need to invent new technologies. We're not buying on the shelves those technologies. We develop, we partner with industry, with universities, with agencies, and so on and so forth. And we have to do this for the sake, of course, of science, but fortunately, in addition of science, we are producing some very positive side effect. I would say not necessarily by willingness, but as a pure consequence and very concrete, such as we were already talking about this in the former speakers, on the treatment of cancer, on the PET scan, for example, for imaging, medical imaging as well, but also for automotive drivers mechanisms and nuclear fusion, and also, of course, all applications for high-field magnets. Third mission now CERN is providing society a big stream of young people trained in STEM, in science, technology, engineering, and mathematics. This is quite crucial today. We all know that. When we read all the international reports on where Europe is, we know that Europe is missing some STEM training on that matter. And CERN plays its role in contributing in this training. At any moment in time, we are training 4,500 young people at CERN, at any moment in time. And the vast majority of those young people are not working for CERN later on because we have not the capacity of welcoming them, but they will go back to society, to industry, to companies, to their country, and even abroad to export their knowledge and expertise. And this is a very source of proudness for us, and I'm sure for all the stakeholders and countries. Now, we will come back on the community in later speakers, and in particular my colleague Marc Apeans will expand on the strengths of the Spanish community and the scientific community, but also all the technician community, engineer community. And we will see how they are engaged and what weight they have in the staff, in the student, in the graduate programs. And this is, for me, really one of the better places of the objective reality of commitment of Spain at CERN. But CERN is also the common laboratory for all member states, and it plays a central role of node of the network of all member states. And this is not only CERN and Spain, but this is a full bunch of member states, agencies, and this is the international role of this. And I think that for any country, it's a blessing to have this capacity of exchange technologies, ideas, innovation thinking with all other countries. And we are, of course, looking for improving this, I would say, interconnection with all stakeholders. And last but not least, the Spanish industry is a major player at CERN, which is not obvious. We have a lot of other countries, I will not say it too loud, but I can tell it here, that many other countries are complaining about not working enough with CERN. For their industry, for their community, of course, but for their industry as well. And with Spain,
we have made for the last many years so much improvement that now we have a very good industrial partnership. And this has some value also for the recognition and for the added value for society. And on that matter, my colleague, José Miguel Jiménez, will come back on this on the last roundtable. So in total, CERN, of course, is a big success of Europe. You can imagine that I could not say the contrary here today, but it is a reality because there is not many fields, many disciplines in which Europe can be proud of being the world leader, including vis-à-vis other big competitors such as US and China. Not in every subtopics, but in one of high energy phases, we are in the world leader. So I think that everybody could be very proud, and in particular the founding fathers of this institution, to see what are the results today of CERN and its communities. So for this, I would warmly like to thank you all to have contributed to this success. Tenacity, in my opinion, is the key word that has characterized Spanish engagement and commitment vis-à-vis CERN, and I think that CERN gave back also the success for Spain as well. Now, that was the past. But to ensure a brilliant future and to go on and to pursue and to expand, we have also to work on, first of all, to consolidate the work, which is not obvious, as we will know. We will talk about this very soon, but to prepare also the future. And here I see, sorry, but challenges ahead. Not negative, but challenges. First type of challenges, strategic and geopolitical challenges. We all know the current situation in the world, but what is new here today is that geopolitics is interfering with science more than before. Is it good, is it bad? I don't know, but it is what it is. And the war of Russia and Ukraine, the tragic events in Near East are showing now that the scientific world is not isolated nor protected against the interference and the rest of humanity problems. This was, I would say, something quite new because you remember that I mentioned before the objective of disseminating peace through collaboration was of the key mission of CERN. We still deliver on this, but we can see that peace is not necessarily very easy to reach and war can be imported somewhere. Of course, we are fighting against these very difficult trends, but at the same time, we cannot ignore what's happening in the rest of humanity. This is a game changer. The second subtitle on this strategic and geopolitical challenges is the science. Science is in competition with other public policies. Today, we are living thanks to taxpayers' money, and taxpayers' money is scarce. And we know that there is a lot of pressure for everywhere in society to ask for public support, state, local authority support, and money and everything. What is the expectation of the population, and hence of the politicians, on those areas? Very high, a lot of pressure. So how will CERN and all the stakeholders in the communities will manage to keep this competition and to strike, to have the right balance of what should be allocated to CERN or the discipline and other purposes? This is not easy. And how will the citizens and the authorities be convinced that science is worth the effort made by the entire society? This is a challenge for all of us, because I think it's not obvious, and I see that as a citizen, I can feel that I have also other expectations from different countries. Third, challenges within this one. Within science, even if we convince science that science is worth it, we know that we are competing in different disciplines. Particle physics is nice. We have the proof today and before, and tomorrow hopefully, that it is producing quite positive results, but there are competing challenges: health, environment, energy, artificial intelligence, astrophysics, gravitational waves. How feed all these expectations? So we have also to use their strong arguments to support what has been built with difficulty, with time, with good results, but still challenged by other new fields. So for me, the answer on these
first set of challenges is to demonstrate. Scientists know what demonstration is. We have to demonstrate that our field is a must and not only a nice to have, because of precisely its positive impact on society and the people, as shown previously. So we have a responsibility collectively, and the Spanish community has also a big responsibility in, as well as CERN-1, in being significantly proving that it's worth it. And the authorities have also to pursue their efforts to come and visit CERN, to entertain the positive spirit of collaboration with their peers. I know that we will come back later on this. We have quite a number of official visits. You could say, what give or what provide an official visit to CERN or to Spain? Nothing, nothing? No, quite a lot. Because when people are coming at CERN visiting, they are amazed by what is done. And when they go back, normally, they are very happy, and they are very happy to support it. And this is something we have to still to work on. The second set of challenges I see is the scientific and technological challenges. I will be shorter on this because I'm not necessarily the most specialist, but I'm sure that you will better understand that I'm on this. And this is, for me, we need to design a bright future for CERN. What is a bright future? First of all, I would say it's also defining a program of scientific diversity in general, not to put all our eggs in the same basket. Having said that, we know that it's costly, but still, diversity of thinking as well is a very important value to respect. The second factor is a program of research and development. Example, high-field magnets. We know that we have to develop and to be not only developing, but also be efficient, quick, and result-oriented. Why? Especially on this R&D program objectives, because the competition is there. China is developing a competitive project like FCC, for example. But also US are, for the time being, I would say, relatively out of what exactly we're doing, but they are still thinking on how to come back on other fields and complementary fields. Competition will be and will stay for decades, so we have to keep up with all our qualities. And we need also, third factor, a flagship project. Why a flagship project? Not for the pleasure of having a flagship project, but to ensure that the attraction of CERN vis-à-vis the young community and all international peers as well is key to spur innovation and to perform excellent science. We cannot just put very small eggs everywhere. We have also to have a flagship program. And fourth factor, I would say CERN has been designed as a platform for welcoming all international stakeholders. And for this, we have probably to even push further the role and the function of CERN as not being an entity, a vertical entity, but to welcome even more so all the partners. Now I go back to, and I will stop after, promise, the third set of challenges, which are for me the institutional and financial challenges. But I will be short also on this point. We know and we have seen that CERN have delivered great achievements until now with all its partners. But we have to be probably even more creative in the coming years in some areas. First, we have to think differently on how to design a realistic pathway to build the next flagship project for the generation to come. We have to make this design for scientific expectations, perspectives, but also timeline, and of course, finance, which is not an easy piece of cake. The second point of application of innovation is, for me, how to find out new source of funding in very difficult times for all members. I know the situation in Spain, in France, in Germany, even in UK and so on. It's quite challenging, and we know that asking much more money is a request from us, but it will not be easy for the different countries. So we have to explore all innovative ideas. I was talking yesterday informally about what about tapping into the European Union money. We are now currently negotiating the future framework for the next 7 years
I do and the direction of CERN does think that it is worth to get some money from Europe for our project. But another option for funding, which is not necessarily direct funding, is to consider how to be more inspired by the business model of the experiment at CERN. CERN is one thing, the experiment is, of course, dovetail with CERN, but we have also to think about how to provide in-kind contribution by all stakeholders. And in that matter, Spanish counterparts are well equipped to be ready to take and to join this in-kind contribution scheme. So let's maybe build on this for the future. Third element on this, we probably have to review the definition of return to member states. You might know that we are, and all countries are very sensitive to what they get from CERN in terms of human resources, industry, of course, science. But we have probably to think about how to be more holistic in the return, because you have many spillover effect in other countries coming back to one country to the other one, and so on and so forth. So I would say countries should not be too narrow-minded in assessing the return and to be more open to assess all type of returns. And this will be key to, quote-unquote, sell CERN and its project to the galaxy of the population and the scientific communities. And last point, but not least, I would say we have also to think on how to consolidate the CERN sites and to innovate in many areas in order to make it more attractive, in particular for the young generation. Mar is well placed for doing that with all of us. But we have to also to think on aesthetics, buildings designing, mobility, sustainability, working methods for all the younger generation, which is working not the same way as we did. So we have to be innovative in all fields. So I will stop there, but I would say that in conclusion, I would underline that Spain has become a great pillar of CERN, and this is a great achievement for CERN. On the other way around, I think it's a great achievement for Spain as well, because Spain has gained a lot of international recognition in its discipline, and now it's pushing and influencing this discipline very much so. And this has a value. To come in, it's not easy. To get out, it's very easy, but to come back after, it's not easy. So I would say the power, the influence that Spain has gained at CERN and with CERN partners is very precious, and I would say we have to keep it. And for the future, I try to ask questions, but also to provide some answers, but I would say that the future belongs to us, quite obvious. But how to design the future of CERN, the future of its projects, the future of working collaboration and relationship depends on us. But what I know is that we have collectively to join our efforts to prove to the population, to all our citizens, that what we are doing and what we plan to do are worth it. Worth it. I'm sure that we should not be ashamed of what we have done, and it's worth it. But for this, we have to share arguments and to develop strategies together. Let's join our efforts for these missions, and I hope the best for the next 70 years at CERN and Spain. Thank you very much. Thank you, Rafael. Thank you for clearly outlining where we stand, and also for highlighting the challenges ahead as we work towards this new flagship project that we are convinced that will further solidify the global leadership of Europe in science and innovation, supported in a rich community of particle physics. You may be reassured that Spain will be engaged in the collective work internally with the involvement of all the interested parties that are here today with us, but also working with our colleagues of the rest of the member states, and of course with the direction of the CERN. Thank you very much, and I hope that very soon we can answer the question posed. Thank you very much. Now, we are going to put some images to this 70th anniversary with a video. Please, could you project? Perdón, ¿puedes proyectar el vídeo? ¿Podéis proyectar el vídeo?
universe is made from fundamental particles. Its immensity is filled with microscopic mysteries. For 7 years, CERN scientists have been working to unveil its secrets, making it the world's largest center for particle physics. At CERN's foundation in 1954, scientists were trying to come to grips with the plethora of particles observed in nature. They lacked an overall framework to explain these basic constituents of matter and the forces that act upon them. This framework would later become known as the Standard Model. Studying the infinitely small meant building experiments the size of monuments. À Mérin, près de Genève, se trouve le plus grand chantier que l'Europe ait jamais vu. Il s'agit de la construction du Centre européen de recherche nucléaire. In 1958, the SC, CERN's first accelerator, showed clear evidence of a rare particle transformation, the anomalous pion decay, which had been predicted by the theory but never observed. The PS first accelerated protons in 1959, becoming the world's most powerful accelerator. Cette machine circulaire accélère des protons, des noyaux d'atomes d'hydrogène, leur imprimant une vitesse voisine de celle de la lumière, environ 300 000 km par seconde, et pouvant leur impartir une énergie maximum de 28 000 millions d'électronvolts. In 1973, the Gargamel bubble chamber, which received a muon neutrino beam from the PS, proved the existence of weak neutral currents. This major discovery solidified the foundations of the early Standard Model of particle physics. Les chambres à bulles conduisaient la communauté à laquelle j'appartenais à avoir chaque année 10 millions de photographies à analyser. In 1968, George Charpak developed the multi-wire proportional chamber, which revolutionized particle detection, heralding the electronic era. Le prix Nobel de physique de l'année 1992 vous a été décerné pour votre invention et développement de détecteurs de particules. In 1971, strong interaction between quarks was revealed in CERN's first proton-proton collider, the ISR. The ISR was the first hadron collider ever built and operated. The SPS was switched on for the first time in 1976. It was then transformed from a one-beam accelerator into a proton-antiproton collider. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé d'attribuer le prix Nobel de physique 1984 conjointement au professeur Carlo Rubbia et au docteur Simon van der Meer pour leur contribution décisive au grand projet qui a conduit à la découverte des particules de champ W et Z, médiateurs de l'interaction faible. The Large Electron Positron Collider, LEP, was the largest scientific instrument ever built, and its tunnel, Europe's largest civil engineering project. One of LEP's most important results was an extraordinary measurement of nature's deep properties, the existence of exactly 3 families of quarks and leptons, crucial for understanding the deeper workings of our universe. The size of the LEP collaboration was many times larger than any previous experiment. This created the need for a new universal way of exchanging data among physicists, setting the scene for the invention of the web. In 1995, at CERN's Lear facility, for the first time scientists brought together antimatter particles, forming the first atoms of antihydrogen. In the year 2000, CERN announced the observation of a new state of matter known as quark-gluon plasma. This state of matter prevailed when the universe was only a billionth of a second old. We have a discovery. We have observed a new particle consistent with a Higgs boson. As a layman, I would now say, I think we have it. I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. This year's prize is about something very small that makes all the difference. In the wake of this groundbreaking discovery,
the LHC's quest for knowledge deepens, unveiling particles that defy convention and challenge our understanding of the subatomic world. With unprecedented precision, the LHC delineates the Higgs boson's identity, probing its mass, spin, and the subtle ways it influences other particles, seeking signs of new phenomena. We peer into our universe's dawn through quark-gluon plasma, recreated in heavy ion collisions. Yet, the universe keeps its secrets. As the searches for supersymmetry, dark matter, and hidden dimensions continue without definitive proof, but ever advancing the frontiers of physics. As we stand on the brink of tomorrow, the LHC's legacy paves the way for the next generation of accelerators. We believe very firmly that to continue this search in the unknown, we will need a much larger accelerator at a much higher energy. The journey is far from over. Bueno, pues después de este vídeo de presentación de todo lo que ha supuesto estos 70 años en el CERN, damos paso a la siguiente charla, en la que vamos a tener la oportunidad de entender y ver lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro y lo que será el futuro de la presencia de España en el CERN. Para ello contamos con dos ponentes, con Enrique Fernández, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y FAE, y con Marca Peans, que es la jefa del Departamento de Infraestructuras del CERN. Adelante, cuando queráis. Creo que va a ser proyectada la... Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores del evento. Yo soy profesor emérito, estoy retirado, y es siempre un gran placer ver cómo los antiguos colegas piensan en uno para seguir un poco en esta comunidad. Quiero pedir perdón de antemano porque me han dicho que tenemos que cortar el tiempo que tardamos en dar la charla, y eso es siempre difícil. Entonces, bueno, pido perdón por las incoherencias que pueda haber cuando dejo sin enseñar algunas transparencias. Sí, en las dos charlas siguientes las hemos coordinado para no repetir contenidos. La primera parte, que es la que yo voy a cubrir, va desde 1961 al 2001. 1961 es cuando España entró en el CERN por primera vez, y 2001 es una fecha un tanto arbitraria, es el final de este acelerador que se llamó LEP. Y también es el cambio de fase en la relación de la comunidad española con el CERN. Después de 2001 al presente es Marca Peans quien lo va a hacer, y aquí está el LHC, en fin, lo veremos. No hay una línea divisoria clara entre estas dos cosas, o sea que la división es histórica, pero no pretende ser una historia. Es una serie de reflexiones y de hechos que han ocurrido. También digo que el LEP y el LHC, que son lo que más vamos a enfatizar, no son los únicos experimentos que se hacen en el CERN. Empezando por lo básico, ¿por qué hacemos todo esto, no? ¿En qué consiste un experimento de física de partículas y cómo se lleva a cabo? Yo creo que es importante decir esto porque a veces tenemos la tendencia los físicos de saltar directamente a aspectos muy técnicos. Lo mío es muy sencillo. ¿Por qué hacemos esto? Si uno va a un libro de física de partículas, a un libro de texto, lo primero que se va a encontrar es algo así como esto que dice aquí. El objetivo es estudiar los componentes elementales de la materia y las interacciones entre los mismos. Bien,
Esto requiere que, primero, creemos que la materia está hecha de componentes elementales. Bien, es una creencia, no tenemos ningún motivo para pensar que no sea así, pero no podemos, la última palabra será siempre la experimentación. Voy a resumir aquí el primer corte, voy a resumir en qué consiste un experimento de física de partículas, para poder explicar qué responsabilidades tienen unas y otras comunidades. Por ejemplo, el propio CERN, los usuarios, nosotros, en los países miembros, etc. La mejor manera de estudiar las partículas elementales es hacer chocar partículas elementales. Por ejemplo, hacer chocar un electrón con un positrón, un electrón negativo con un electrón positivo. Estas dos partículas creemos que son elementales y cuando las hacemos chocar de alguna manera nos encontramos con una sorpresa y es que desaparecen y aparecen otras partículas. Si esto lo hacemos otra vez, hacemos chocar dos partículas en las mismas condiciones y miramos otra vez lo que sale, sale algo distinto. Cada vez que las hacemos chocar sale algo distinto, a pesar de que chocamos de la misma manera. Y esto es un hecho cuántico. Entonces, lo que queremos hacer en el fondo es muy sencillo, es observar estas colisiones una y otra vez, millones de colisiones, y analizar lo que pasa. Y lo que pasa es, como digo, que partículas nuevas aparecen y tenemos algo para detectar qué son esas partículas nuevas que aparecen y cómo interaccionan entre sí. Entonces, para esto necesitamos dos componentes, una que se llama aceleradores y otra que se llama detectores. Aquí hay un esquema de cómo se hace esto. Este es el famoso túnel de 27 kilómetros de circunferencia y las partículas, en el caso del LEP, que es el acelerador que había ahí antes del LHC, en el mismo túnel, pues hacemos que las partículas vayan en trayectorias dentro del túnel sin tocar las paredes y esto se consigue por medio de imanes que se llaman dipolares. Y después, en algunos puntos, dejamos que esas partículas choquen entre sí y observamos lo que decía antes. Esa observación se hace con los detectores. ¿Por qué es importante distinguir entre las dos cosas? Bueno, aquí hay algo de política ya. O sea, el CERN fue creado con la idea de construir aceleradores donde se pudiera hacer investigación por medio de los países miembros. Entonces, la otra componente, que son los detectores, analizar qué es lo que ocurre en el choque, también requiere instrumentos y la responsabilidad de construir estos instrumentos es en los grupos de investigación de los países miembros. Esta distinción es importante porque también por la financiación, ¿no? El acelerador es algo muy caro y los detectores también. Entonces, uno puede, sobre todo si está en el ámbito político, puede decir, bueno, esta gente viene aquí y nos pide dinero para construir el acelerador y luego nos pide más dinero para construir otra cosa. Bueno, esa otra cosa es nuestra responsabilidad, no es del CERN. Y esto es importante decirlo. En el CERN hay físicos experimentales también que participan también en esta responsabilidad de construir detectores, pero no son los protagonistas. Voy a pasar directamente, porque si no, no terminaríamos en el tiempo que nos han dado, a enseñar algunas cosas. Bueno, esto es lo que ya acabo de decir. La misión principal del CERN son construir aceleradores y la misión principal de los colaboradores y grupos de investigación en los países miembros es construir los detectores. Acelerador y detector son complementos del experimento. Esta es la nomenclatura que usamos. Aquí hay un ejemplo de detector, que fue el detector Aleph, que estuvo en este acelerador que se llamaba LEP,
como digo, anterior al LHC. Y esta transferencia la enseño porque muestra los subdetectores que forman parte del detector. Entonces, esta tarea de construir esto se reparte entre los países miembros, entre los grupos de investigación de los países miembros, y es algo complicado también desde el punto de vista organizativo, como es fácil de entender si uno ve esto, ¿no? Cuando la gente va al CER y ve esto, el tamaño de esto, se da cuenta, caramba, ¿qué es lo que hay aquí? Esto no es fácil, y efectivamente no es fácil. Un esquema nunca se puede sustituir por la visión real. Y aquí hay una foto que vendría de hacer un corte en el detector. Aquí, bueno, hacer un corte transversal del detector. Aquí se ve muy bien los subdetectores que componen un detector. Y como digo, repito, los detectores se construyen en los países miembros. Vamos ahora a empezar un poco con la historia del CER y la historia de las relaciones de España con el CER. El CER se creó en 1954, como hemos oído, por medio de un instrumento que se llama Convención entre 12 Estados miembros, y España no participó en la creación. Pero sí pidió unirse unos años más tarde, en el 62. Y efectivamente el CER respondió positivamente a que España se uniese al CER con unas condiciones además económicas muy favorables. Pero por motivos no muy bien explicados, unos años más tarde, en el año 68, España pidió el irse del CER otra vez. Y esto supuso una pérdida muy considerable, tanto para los físicos teóricos, que son los que en último término miran a los datos y tratan de concluir a la validez de las teorías. La comunidad existente en España, tanto teórica como experimental, sufrió un golpe muy fuerte al irse del CER. De hecho, pensábamos, cuando empezamos a preparar esta presentación, Mar y yo, que íbamos a saltar esta parte, la parte de cuando España no fue del CER, pero creo que esto es un error. Yo creo que lo que ocurrió cuando España no estuvo en el CER, en esta primera parte, del 61 al 68, es muy importante. No solamente anecdótico, y anécdotas hay muchas, pero también muy sustancial. Y para esto tenemos que fijarnos en la situación de España, ¿no? En los años 60, cuando éramos miembros del CERN, y quizá por eso, en las universidades españolas hubo en esta área de conocimiento hubo un cambio considerable. En algunas cátedras de universidad, especialmente, hubo cambios y, por ejemplo, aquí he puesto unos nombres específicamente porque son unos de los protagonistas de este cambio que hubo. Alberto Galindo y Pedro Pascual escribieron un libro, por ejemplo, de texto de mecánica cuántica bien conocido internacionalmente. También Francisco Indurain escribió un libro sobre mecánica cuántica. Todo esto es nada trivial en estos años. A llegar 1983, que fue cuando España volvió a unirse otra vez al CERN, veremos cómo, la física teórica en España estaba bien consolidada. Había una presencia importante en la universidad. Los físicos teóricos se organizaron, creando un grupo, digamos, bottom-up, que se llamaba Grupo Interuniversitario de Física Teórica, que organizó conferencias, estancias de profesores en otras universidades. Había un movimiento considerable, ¿no? Por ejemplo, una medida es que durante estos años dos físicos españoles fueron miembros del personal de la División de Teoría del CERN, que es una división muy pequeña, es un club muy selecto,
pues dos de los componentes eran españoles durante un tiempo bien largo. Los físicos experimentales, sin embargo, no llegaron a despegar durante los años 62 a 68. No es que no lo intentasen, pero había una falta evidente de personal. Solamente había físicos experimentales en el CIEMAT, que entonces se llamaba GEN, Junta de Energía Nuclear, y en la Universidad de Valencia. Y había otro grupo que fue creado por una persona de la Universidad de Valencia que se fue a Cantabria. O sea que, en total, había durante este periodo de la pertenencia de España al CERN tres grupos muy pequeños. Esto no es factible. Yo creo que era predecible que con tres grupos España pronto o después saldría del CERN. Fue casi inevitable. Y esto es lo que pasó en el año, como digo, 68. Sí que hubo un intento serio en el año 1966 de formar un grupo a la manera de los grupos del CERN en el CIEMAT, en el GEN. Y para eso trajeron a un físico español que estaba en l'École Polytechnique, en París, y le ofrecieron la dirección. Se trató de construir un grupo, pero estamos en el 66. En el 68, España, como dijo, pidió la baja de CERN y entonces el grupo pues, se fue. Y nos quedamos, como digo, porque soy físico experimental, en una situación muy precaria cuando se fue. No obstante, sí que se hicieron muchas cosas que tuvieron una influencia considerable en la vuelta a CERN y el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, en el año 65, cuando estábamos en el CERN, una serie de profesores, algunos nombres ya los han visto antes, y la Junta de Energía Nuclear organizaron un curso de formación en física de partículas y en aceleradores y en detectores creo que tuvo lugar en la Junta de Energía Nuclear mismo, ¿no? Y lo interesante es ver, los profesores eran pocos, pero lo interesante es ver los alumnos. Esta lista de personas que estoy enseñando aquí acabaron todos, excepto una que mencionaré, en el ámbito universitario y formaron grupos que han sido, estas personas, digamos, que han sido cruciales en el desarrollo de la disciplina en España. Solamente Benjamín Carreras, que hizo una carrera fuera de este campo, pero en fusión en Estados Unidos, donde estuvo muchísimos años en Oak Ridge, y es bien conocido en la fusión nuclear. Como he dicho varias veces, la situación después del 68 de salirse se quedó bajo mínimos. Había solamente 4 personas en un grupo en el CIEMAT. Y estas 4 personas eran gente muy joven entonces. Los que habían estado en ese curso y habían salido, algunos eran postdocs en el CERN o en otras instituciones extranjeras. Y un hecho que ocurrió, que es fundamental, es que regresó a España una de las personas que estaba de postdoc en el CERN precisamente, Juan Antonio Rubio, cuyo nombre fue ya nombrado aquí. Juan Antonio Rubio tenía un tesón, digamos, fuera de lo común y se tomó como objetivo, de eso estoy seguro, que volvía, pero su objetivo era que España se uniese al CERN. Así todo le llevó 6 años. Otra persona que también debo mencionar es Manuel Aguilar, que llegó a España un año después, en el año 71-72, procedente de Brookhaven, que era un laboratorio americano. Estos volvieron a España cuando España no era miembro, lo repito, y formaron un grupo que hizo lo que pudo para seguir desarrollándose.
los miembros, esto lo digo porque me afecta, los miembros del grupo impartieron un curso en el año 70-71 para atraer estudiantes, porque no tenían estudiantes de doctorado. Y uno de los alumnos era yo mismo, justo con Fernando Barreiro, a Marcos Cerrada, que está hoy aquí. Bueno, pues pasamos a ser los estudiantes de este grupo. Y después nos quedamos con becas de distintos tipos. En fin, cobramos casi todos los meses durante el tiempo que estuvimos contratados, pero no todos. Pero es lo que había. Este grupo fue digamos, el comienzo de formar una comunidad de física de partículas, pero con el entorno que había, especialmente sin ser miembro del CERN, muy difícil. Otra cosa anecdótica, no es anecdótica, es la organización de esto que llamamos el Winter Meeting. El Winter Meeting fue una conferencia internacional donde venía gente de fuera, se atraía a físicos del extranjero y se celebró a partir de 1973. Parece que la idea vino de Lucien Montanet, un físico experimental del CERN, que, por cierto, ayudó enormemente a los físicos españoles y al regreso al CERN. Por eso menciono su nombre explícitamente. Tenemos mucho que agradecerle. Esta semana, como se ha mencionado, está teniendo lugar la edición 51 del Winter Meeting. Son 51 años donde esta conferencia se hace y ha habido una continuidad total. Esto tampoco es trivial, dado los cambios que ha habido en el tiempo. Un Winter Meeting, un spin-off del Winter Meeting, fue una de estas celebraciones en Sigüenza en el año 81, donde asistieron dos personas importantes con influencia política, Carlos Sánchez del Río, que había sido presidente del CSIC, creo que presidente o director general de la Junta de Energía Nuclear, catedrático de Física Nuclear en la Complutense. También estaba allí Charles Peyroux, que era un físico muy bien conocido en el mundo, uno de los líderes de la física de cámara de burbujas. Y empezaron a hablar formalmente de la vuelta al CERN. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Entonces se creó un ambiente en el que estoy por supuesto, abreviando muchísimo, pero en el año 83 España pidió volver al CERN y de nuevo fue admitida con unas condiciones económicas favorables. Desde entonces hemos sido miembros del CERN. O sea, llevamos 40 años siendo miembros del CERN. Pero vuelvo un poco atrás. Cuando se empezó a barajar la idea de volver al CERN, yo creo que muchos lo sabían y se dieron cuenta y lo pusieron explícitamente. No podemos volver a hacer en las condiciones que hemos vuelto o pedido entrar en el periodo anterior. En particular, no podemos estar allí con uno o dos grupos. Necesitamos una cierta organización interna en España. Y esto fue lo que se plasmó en un plan que se llamó Plan Movilizador de la Física de Altas Energías. El plan fue redactado por una serie de físicos que ya estaban aquí en esos años. Y este plan fue un precursor del Programa Nacional. De hecho, el Plan Nacional de Investigación, cuya primera edición fue en el año 86, el Plan Movilizador se integró. Fue una de las áreas del Plan Nacional. Y desde entonces es y ha sido nuestra principal fuente de financiación interna a España, para que podamos construir y llevar equipos a el CERN. Gracias. El plan movilizador contemplaba crear nuevos grupos. Esto se logró. De nuevo, no parece casi un milagro que se haya, pero se logró.
Durante todos estos años, el grupo de CIEMAT fue sin duda alguna el que aglutinó toda la actividad experimental. Y como se dijo antes, incluso antes de volver a hacer, ya empezó a prepararse. Y su participación se fue a otros experimentos, incluso algunos fuera del CER. La vuelta de España al CER en el año 71 tiene un timing perfecto en algunos aspectos, porque entonces es cuando se estaba construyendo los detectores para el acelerador LEP. Y había un cierto entusiasmo sobre la potencia de LEP, la potencia científica. Bueno, pues con este entusiasmo y con el plan movilizador y la renovada pertenencia en el CER, creo que fueron las cartas que llevábamos en la mano los que formamos grupos en aquella época, los que he puesto antes. Bueno, el CER fue un éxito para los españoles, quiero decir, en el sentido de que todos los grupos que habíamos prometido participar y contribuir, lo hicimos, y todos nuestros equipos funcionaron de acuerdo con lo esperado. Bueno, como dije al principio, tengo que hacer grandes cortes, pero hay algunas pequeñas cosas que tengo que decir. La creación y consolidación de los grupos no fue fácil. Es decir, tuvimos éxito, hemos hecho LEP, etcétera, pero no fue fácil. Y los problemas, como siempre, están en los recursos humanos. Es muy difícil formar un grupo en la universidad, empezando de cero. Por motivos, todos somos universitarios, lo sabemos. Por ejemplo, es imposible planificar. Si yo voy al rector de mi universidad y le digo que voy a querer un ingeniero en el año 3 años, a partir de ahora me va a mirar con sorpresa. Lo que sí ha funcionado bien, quiero decirlo, es el Plan Nacional, porque ha sido una fuente de financiación constante. Y en la física de partículas lo hemos organizado con un cierto cuidado. Hemos sido 10 las personas que hemos sido gestores, desde Pedro Pascual hasta Pilar Hernández, que está aquí. En total hemos sido 11 los que hemos sido gestores en 40 años, un poco menos. Muy bien, o sea, cada 3 años, cada 2, 3 años, había una continuidad. Y también hay muchas cosas que se dan por hechas y ocurren porque queremos que ocurran, pero no están escritas en ningún sitio. Y esto es muy importante. Si yo tuviese que quejarme de algo del funcionamiento del Plan Nacional, es del seguimiento que se hace de los proyectos. Digamos, review a posteriori. Esto es lo que falta, en cierto modo. Pero estamos hablando del CER. No estamos hablando de la política interna dentro de España. Me salto la física. Hay otros experimentos, además de los del LEP y el LST, y quiero mencionarlos aquí. ¿Y cuáles son mis conclusiones? No hay nada profundo, pero creo que resumen el ambiente, ¿no? El CER es una de las joyas europeas en investigación. Ya se ha dicho por qué. Ha cumplido con su misión, más incluso. España es un Estado miembro que es completamente homologable con cualquier otro. No tenemos por qué tener ningún prejuicio, algo que no era tampoco trivial en el año 83. Esta situación no tiene nada que ver con la actual, pero no solo es esto en física de partículas, no debemos de ser ponernos demasiadas medallas. Esto ha ocurrido en otras disciplinas y ha ocurrido en toda la sociedad española, o sea que hemos progresado si toda la sociedad ha progresado. Una pregunta para este periodo de, digamos, del 83 al 2001, que fue cuando terminó LEP, es
bueno, estáis listos para la siguiente etapa. La siguiente etapa es el LHC. Y yo creo que la respuesta era un sí, tranquilo. Estamos totalmente preparados, estábamos, y esto da, bueno, es el comienzo de una etapa que será diferente para los grupos españoles. Ahora somos parte del CERN, tenemos que cumplir con nuestros objetivos en todos los ámbitos, en el científico y en el político. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, Enrique, por este recorrido histórico. Yo cojo la charla en un momento que son los frutos de toda esa generación y, de hecho, quiero agradecerle al Ministerio y en particular a Inmaculada la oportunidad de reflejar un poco lo que ha hecho la comunidad española. Veo a mucha gente que hemos, voy a decir, madurado juntos desde hace más de 30 años que nos conocimos muchos en el CERN. Y luego también mencionar que esa love story que Rafael mencionó al principio está en un buen momento y entonces me siento muy afortunada de venir hoy aquí y presentar cuáles son los frutos de esa love story. Tengo slides que se deberían, y me falta también el que lo tienes. Muy bien, pues voy a empezar. Y empiezo con una imagen que yo creo que claramente refleja pues, los frutos que ha recogido la comunidad española desde los años 90 o incluso un poquito antes de los 90 de gente pionera como la que ha mencionado Enrique. Es una representación de los 4 o de la cadena de aceleradores del CERN, donde se ven todas las infraestructuras, los experimentos en los que se hace ciencia en el CERN. Y veis la parte más en colores a los lados, que es las contribuciones de la comunidad científica española. Y hay, por supuesto, una comunidad muy importante en los experimentos del LHC, en Atlas, en CMS, en el LHCb y también en Moedal, que es uno de los experimentos pequeños. Pero luego lo que es muy interesante y no ocurre en todos los países es que esa contribución española también se refleja en otras de las infraestructuras, como por ejemplo una comunidad que está creciendo enormemente para la física de neutrinos y una comunidad en la que España tiene un poder muy importante, que es la utilización del CERN como una instalación de física nuclear, que es muy importante. Esto es uno de los eventos que yo creo que refleja esa transición de lo que ha mostrado Enrique con lo que pasa en el LHC, que es toda esa complejidad de las colisiones de partículas a altas energías, donde ponemos esas capas de detectores que van a intentar discernir las trazas de las partículas, su energía, y esa complejidad que viene de hacer detectores que en ese momento eran súper innovadores y que hay que ponerse a cortarlos en trocitos y ver quién contribuye. Y como siempre hacemos los científicos, que nos encanta simplificar, la belleza de la simplicidad es siempre algo que tenemos muy en cuenta, esa imagen anterior se puede, digamos que representar como una cámara de fotos con 4 capas muy sencillas en el que vamos a detectar diferentes tipos de partículas con diferentes tecnologías. Desde los fotones, que solo dejan señales en un tipo de detector, hasta las cámaras de muones que van dejando señales en todo el recorrido del detector. Y nosotros nos organizamos en la física de partículas, la comunidad experimental, un poco por competencias, ¿no? Como hacen en otros campos de la ciencia. Y entonces hay comunidades en toda Europa que son expertos en detectores de trazas, hay comunidades que son expertos en calorimetría para medir la energía de las partículas y hay comunidades que son expertos en cámaras de muones, que son esas partículas que atraviesan todo el detector y dejan siempre señales en las capas más externas. Pues la cosa que es realmente interesante es que la comunidad española puede construir un detector ella sola. O sea, tenemos expertos en detectores de trazas, en calorimetrías, en cámaras de muones y quería mostraros algunos de los ejemplos que son realmente piezas súper sofisticadas para hacer ciencia. Esto es una imagen del detector Velo del experimento LHCb, en el que contribuyen, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela, y es uno de los detectores más sofisticados que existen hoy en día en física de partículas porque entra realmente en la cámara de vacío del LHC. Son unos detectores con una precisión de posición increíble
y hay contribuciones de ese tipo, como también contribuciones a las capas más cercanas de los detectores en el detector Atlas, con contribuciones súper importantes del IFAE, con el Instituto CNM en Barcelona, y son los detectores que son los más difíciles de construir porque son los más cercanos al punto de interacción, donde hay más radiación y los que a partir de ahí se construye el resto del detector. Por ejemplo, los calorímetros. Este es el calorímetro de Atlas que se está instalando dentro de lo que serían los imanes toroides del experimento Atlas. Es uno de los grandes detectores del LHC y en España hay experiencia en calorimetría en todas las regiones. O, por ejemplo, las cámaras de muones, donde el CIEMAT en particular tiene un rol importantísimo, que son los detectores también más grandes del LHC. Por lo tanto, hay una diversidad no solo geográfica en la física de partículas españolas, pero también una diversidad muy importante de las competencias. Y esa diversidad experimental yo creo que es súper importante y muchas veces no se habla lo suficiente de ella, porque es cuando uno hace física experimental y pasa ese momento de hacer solo física teórica, física experimental, viene con la construcción de muchísimas infraestructuras que se quedan en el país, de conocimientos no solo en el detector que uno hace, sino en integración, en mecánica, en electrónica. Y esas son competencias que se quedan en España y son las que permiten luego a los grupos españoles dirigirse hacia otros campos, como la física médica, o hacer transferencia de conocimiento de las tecnologías que utilizamos en el CERN para otros campos de la física. Entonces, hay ahí un cambio muy importante, que es el que mencionaba Enrique, cuando la comunidad experimental en España empieza a crecer. Y, de hecho, esto es una representación de lo que sería pues, esa comunidad española en el CERN desde el año 2004 hasta el año 2023, donde se ve un crecimiento muy importante que sigue un poco la curva de crecimiento de los usuarios en general del CERN, y hay momentos importantes que los veremos un poquito más tarde en la presentación y representan realmente esos momentos históricos cuando empieza el LHC o, por ejemplo, hay ahora a partir del año 2021, después del COVID, cuando empieza la comunidad española también a involucrarse en física de neutrinos en el CERN y crece la comunidad. Es un dato muy importante. Esta es una foto, una de las últimas visitas del ministro Pedro Duque al CERN en el año 2019, si no recuerdo mal. Y bueno, es una de las fotos que a mí me encanta ver porque de repente somos una gran comunidad en España. Y esta comunidad de utilizadores del CERN representa hoy en día más o menos el 4% de todos los usuarios, pero si solo consideramos los usuarios de los Estados miembros sería más del cerca del 6% que se acerca a la contribución española. Siempre hay un gran debate de cuánto puede crecer la comunidad de un país y es evidente que la comunidad de un país que participa en el CERN puede crecer por varios factores. Evidentemente, uno es la atractividad del CERN o el tipo de infraestructuras que el CERN pone a disposición de esa comunidad, pero también de la estabilidad que uno tiene en casa, cómo puede crecer esa comunidad a partir de la estabilidad académica o de los institutos de investigación que hay en España. Y hemos visto hoy la gran labor que juegan el CSIC, el CIEMAT y todos los grupos en las universidades. Me gustaría también explicaros un poco quién es o quiénes están relacionados en el CERN, porque muchas veces hablamos solo de la comunidad científica, pero hay 1.200 españoles que están en relación continua con el CERN. Una parte es esa comunidad de utilizadores, que hemos visto que hoy en día son 450 personas. Hay una parte también importante, casi equivalente, de unas 400, 500 personas que estamos permanentemente en el CERN con distintos contratos. Hay contratos permanentes, hay contratos de corta duración, donde la gente vuelve a su comunidad después de estar 5 o 8 años en el CERN. Hay mucha gente joven, muchos estudiantes graduados que vienen al CERN y luego se van a la empresa o vuelven a la comunidad española. Y, por supuesto, la empresa. Hay empresas que contribuyen in-kind a los experimentos del CERN, pero hay empresas que son proveedores del CERN, proveedores pues desde sistemas de refrigeración hasta sensores de electrónica, o sea, en un espectro muy amplio, y de eso se hablará en la mesa redonda después. De la parte que estamos en el CERN, una parte que a mí me encanta y que yo creo que representa un indicador buenísimo de la comunidad española es que el 70% de la gente que está en el CERN, españoles, pertenecen a la comunidad académica. Es gente que son físicos, ingenieros o técnicos de alto nivel
Y esto se puede leer desde varios puntos de vista. A mí, desde luego, me gusta que la comunidad española sea la comunidad científica. Y segundo, que también España tiene un potencial de crecimiento en lo que es la comunidad no científica que trabajamos en el CERN, donde hay desde bomberos hasta abogados, hasta gente que trabaja en compras, y ahí realmente hay un potencial de crecimiento importante que no deberíamos olvidar. Lo siguiente es comentar el estado, que diría yo, de muy buena salud de la plantilla española en el CERN. Vemos en la gráfica desde el año 84 hasta el año 2024. Y es cierto que España ha crecido lentamente. De hecho, hasta los años 2012 la plantilla española era en torno al 4%, cuando la contribución española al CERN siempre ha sido entre el 7, 8 y pico % y son niveles bajos. Yo creo que si estuviésemos en otro país en el año 2013 hubiesen mencionado el Premio Nobel de Física. A mí yo prefiero mencionar el Premio Príncipe de Asturias, que le dieron al CERN con Higgs y Englert, porque realmente representa una campaña súper importante que se hizo en el CERN con el apoyo del Ministerio, para intentar realmente enseñar también a la sociedad española cuáles eran las ventajas de estar en una institución con el CERN, y realmente se ve que a partir de ese momento, no solo con el Príncipe de Asturias y el bosón de Higgs, empieza a haber un crecimiento de la comunidad española que se acerca al 6% en 2016 y que hoy en día es del 7%, que es exactamente lo que se paga hoy en día al CERN. O sea que estamos a un nivel en esa love story, yo creo que estupenda. El Premio Príncipe de Asturias también yo creo que ha dado lugar a imágenes que son alucinantes. Yo cuando llegué al CERN nunca pensé que podríamos tener al director general del CERN tomando sidra en Asturias. Entonces yo me siento realmente bastante orgullosa de este tipo de fotografías con los premios Nobel y todo el mundo contento, y sobre todo la frase "Thanks for the boson". Es realmente cuando realmente la ciencia llega a la sociedad, cuando la gente empieza a poner pancartas. Yo creo que también ha habido en esa campaña que se preparó en los años 2013-2014 un componente muy importante que fue diseñado por Miguel Jiménez, que es ese programa de formación en las tecnologías estratégicas del CERN. Son programas que otros grandes países tenían en el CERN y se habían visto unos frutos claros de tener una parte dedicada a ese tipo de programas. Y es un programa que se realizó en colaboración con el CIEMAT, el Ministerio, el CEDET y el CERN. Un programa de 8 años en el que 96 tecnólogos españoles, desde ingenieros técnicos, se fueron preparando en tecnologías del CERN. Hubo 1.211 candidaturas, 6 promociones de esos tecnólogos que estuvieron en el CERN, con un 25% de mujeres, y muchísimos de ellos se quedaron en el CERN o han vuelto poco a poco a la industria española o a las instituciones españolas. Y yo creo que eso fue súper importante para que la gente que estaba en España se dé cuenta que en el CERN no solo se hace ciencia, se hace también tecnología, y mucha. Un último dato sobre cómo está la gente representada en el CERN. Bueno, veis la distribución de personal español en el CERN en los 3 sectores, los sectores de aceleradores, de investigación y más de servicios generales. Y se ve que es una representación muy uniforme con respecto al tamaño de esos 3 sectores. O sea que, una vez más, estamos representados en los 3 grandes campos de trabajo del CERN. Me gustaría recordar también que hay 4 pilares fundamentales y que Rafael también ha mencionado en su charla, y es la investigación, la colaboración y la tecnología, que se han mencionado varias veces esta mañana, pero además hay mesas redondas que van a tratar estos temas más en detalle. Y me gustaría centrarme en esa parte de educación y formación que yo creo que es súper importante. El primero que me gustaría mencionar de estos programas es el programa de profesorado que hay en el CERN para profesores de secundaria, que son un programa residencial de 2 semanas donde profesores de todo el mundo, Estados miembros y no miembros, vienen al CERN, están juntos 2 semanas para varias cosas. Lo primero, para aprender unos de los otros. Lo segundo, para aprender cómo se enseña la física de partículas o física nuclear hoy en día a los jóvenes. Y tercero, intercambiar documentación, material para enseñar.
Y una vez más, los datos de España demuestran que España está al nivel, una vez más, de los grandes países como Alemania, como Italia, formando al profesorado español que luego vuelve a España y tienen impacto en miles y miles y miles de estudiantes. Este programa en España va realmente bien gracias a dos personas en particular, que son Paco Barradas y Pablo García, que son los coordinadores de estos programas en el CERN desde el 2015 y 2017, y han conseguido que cientos de profesores españoles vengan al CERN a programas específicos para profesores españoles. El CERN tiene el programa internacional en el que nos tocaría por cuota 4 profesores máximos al año y gracias al esfuerzo del Ministerio y de otras fundaciones privadas en España financian que de entre 50 a 100 profesores españoles vengan al CERN y puedan colaborar con el resto de profesores. Realmente son números espectaculares. Y hacen actividades no solo de clases, sino también las famosas cámaras de niebla que les encantan o las visitas a las facilidades experimentales del CERN. Y no solo tienen impacto cuando vienen al CERN, sino que recogen ese impacto y lo retornan a España, porque gracias a esos profesores que pasan tiempo en el CERN, luego invitan a charlas a investigadores del CERN, van a centros de investigación. Se ha aumentado muchísimo el número de visitas de estudiantes y de colegios al CERN, que era una cosa que yo cuando estaba en el CERN, cuando llegué, echaba mucho de menos. Siempre veía estudiantes de todos los países menos españoles. Bueno, ahora están ahí. El profesorado que viene a esas clases sigue en contacto con los centros y hay varios programas en los que se le permite seguir con esa educación súper puntera en física de partículas y, cómo no, mencionar Arts at CERN. Tenemos Margarita Cimadevila, que es uno de los profesores que luego redirigió un poco su carrera hacia el arte que inspira el CERN. Otro programa que me gustaría mencionar es el High School Students Internship y me gustaría mencionarlo porque fue un exitazo. Fue en el año 2019 que se propone este programa, hacerlo por países, y tuvimos la suerte, Miguel y yo, que estábamos detrás en la parte del CERN, de tener como partener a la FECIT, que tuvo la gestión integral del programa y yo creo que nos envió a los mejores estudiantes españoles. Fueron estudiantes que fueron escogidos a través de los campamentos de verano que organiza la FECIT y también del concurso o el certamen de jóvenes investigadores. Y tuvimos a 24 de los mejores alumnos de todo el programa que vinieron al CERN. Fue realmente espectacular. Y aquí veis la foto cuando llegaron en el aeropuerto muy ilusionados y cómo se van con la visita del ministro entregándole los diplomas. Y gracias a la FECIT, que sigue los proyectos cuando se acaban, tenemos un poco las lessons learned, ¿no? Y 100% de las personas que estuvieron en este programa repetirían la experiencia, aumentó su interés por la ciencia. El 95% estuvo feliz con los proyectos que se le propusieron, que tenían varios campos, desde física hasta investigación en técnica hasta economía. Le propusimos la economía de la ciencia. Se metió en el papel de un investigador o una investigadora, mejoró su capacidad de colaboración y lo mejor fueron las cartas que llegaron más tarde a la FECIT de los padres. A mí me encanta esta carta, que no es completa, para un poco poner la privacidad de los datos, pero básicamente agradece a los monitores del programa, a todos los organizadores de ese programa, porque ha dejado una marca increíble en esos jóvenes y acaban diciendo: esperamos que nuestra hija pueda participar en futuros programas y con el tiempo pertenecer a la comunidad científica de la cual debemos sentirnos orgullosos. Entonces, yo creo que estos aspectos a veces no se conocen excesivamente, de la función del CERN y el impacto que el CERN tiene a veces en los jóvenes, ¿no? Me gustaría acabar haciendo un poco esta transparencia en las que vemos el gran apoyo institucional que tiene el CERN desde España, desde el Ministerio. Evidentemente no son todas las visitas, ha habido 92 visitas institucionales al CERN desde el año 82. He marcado cuando han estado los ministros. Desde aquí le agradezco a Eva Ortega su presencia, que la hemos tenido hace poco. Vamos a recibir muy pronto al secretario de Estado, por lo que realmente lo agradezco y lo agradecemos todos, porque es súper importante tener este apoyo del Ministerio en el CERN. Y me gustaría acabar, ¿no?, diciendo que la participación de España
ha sido esencial para el éxito del CERN como una instalación científica puntera y a nivel mundial. Y desde su adhesión, España ha contribuido desde varios puntos de vista, no solo en términos financieros, que es una contribución muy importante, la quinta en la organización, pero sobre todo a través del talento humano, bien sea desde el punto de vista académico, desde un punto de vista de tecnología o de la industria. Las contribuciones experimentales cubren, como habéis visto al principio, todos los campos instrumentales de la física de partículas, todo tipo de detectores, todo tipo de campos, y yo creo que eso es realmente excepcional para un país. Y actualmente el retorno tanto industrial y de personal es excelente. Estamos a los mejores retornos que ha tenido España en los años de historia, con un 7% en personal que se ajusta a la contribución española y que supera el 7% en la categoría de jóvenes, que está en torno al 12%. Como ha mencionado Enrique, yo creo que España se ha homologado finalmente con el resto de los grandes países de la comunidad científica española, y lo ha hecho tanto en física de partículas como en física nuclear, y tiene un alto reconocimiento. Realmente España se considera uno de los miembros de los partners, reliable partners del CERN. Como hemos comentado varias veces, es súper importante que los jóvenes pasen por el CERN. Es importante, muchos se quedarán, pero otros volverán y vuelven a la industria de todo tipo, vuelven a la parte académica, y es súper importante porque los pone a un altísimo nivel cuando son jóvenes, y eso es un retorno claro y neto para el país. Y acabar simplemente diciendo que España está súper preparada para jugar un papel súper importante en el futuro del CERN, como hemos visto hoy, y realmente darle las gracias a la comunidad científica, que son los que tiran realmente del conocimiento y de la utilización del CERN como un laboratorio español en el extranjero. Gracias. Muchas gracias, Mar, por tu presentación. Muchísimas gracias, Enrique, por darnos la visión anterior. Y con esto concluimos esta primera parte y vamos a pasar directamente a la pausa de café. Volvemos puntuales a las 11:30. Ahí empezaremos con las mesas redondas. Así que, por favor.